Estoy en el libro de Números, capítulo 23, versículo 20. Números 23, 20. Dice así la palabra del Señor: He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agorero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Es extraordinario el texto. Y el título de mi mensaje está basado en el texto. He aquí he recibido orden de bendecir. ¿Cuánto le gusta esta palabra? Balán era un profeta. Era un hombre que fue cuestionado por el desarrollo de su ministerio. Es más, en el Nuevo Testamento se lo pone como un mal ejemplo de un profeta que se dejó seducir por amor al dinero. Un profeta que habló de acuerdo a la conveniencia humana y a sus intereses y deseos personales. Pero eso es otro tema. Lo que está diciendo aquí el texto está divinamente inspirado. Y quiere que le diga una cosa, estuve orando todos estos días para tener una dirección acerca de la palabra, para tener una dirección acerca de usted y de lo que yo tengo que traerle como palabra de Dios. Y esta fue la orden directa de parte del Señor a mi vida. He aquí, he recibido orden de bendecir. En otras palabras, lo pongo en limpio, en forma directa, que usted lo entienda. Tengo orden de Dios de bendecirlo. Te lo voy a decir de vuelta. Tengo orden de Dios de bendecirlo. ¿Cuántos quieren agarrar esa bendición? Mire, hay órdenes de parte de Dios que son para tajar el pecado, ¿sí o no? Y quienes predicamos, usted sabe que no negociamos ni somos transigentes con nuestros propios deseos, sino que lo que Dios pusiera en nuestra boca, eso tenemos que decir. Tengo orden de bendecirte. Tengo orden de bendecirte, tengo orden de bendecirte. Y cuando Dios te dice que tenés que bendecir a una persona, es porque Dios está detrás del asunto. ¿Y quién puede negarse a una bendición? Recuerdo en una oportunidad que habíamos salido bajo una estrategia de trabajo, de evangelismo, a predicar a las calles, a repartir folletos, a hablar a la gente de Jesús, a dar a conocer la iglesia en el barrio. Y una de las estrategias que teníamos era bendecir a la persona. Salíamos a la calle y le decíamos a una persona, mirá, somos de la iglesia del barrio de Morón y lo que tengo para decirte es que quiero bendecirte de parte de Dios. ¿Me dejás hacer una oración por vos? No hubo persona, excepto unos pocos, que no quisieron recibir la bendición. ¿Por qué querés que ore? Mucha gente decía, tengo un familiar enfermo, estoy pasando un momento de trabajo muy complicado, lo que sea. Ahí estábamos los hijos de Dios en las esquinas orando y bendiciendo la gente.
Y si hay algo, hermanos queridos, que nosotros tenemos que poner en práctica, es bendecir. Decir al de al lado, quiero bendecirte. Y la bendición puede ir con una palabra de paz, con una palabra de alegría, de felicidad, con una palabra de ánimo, de aliento, de estímulo, o también tu bendición puede traducirse en un efecto de acción, de obras. Quiero bendecirte, mirá, esto lo tengo de más, quiero regalártelo. Esto veo que te puede hacer falta, esto veo que puede ocupar un lugar en tu vida y lo bendecís. ¿Cuánto hace que no bendecís a alguien? Pensá. ¿Tenés una ropa que la tenés ahí en casa, que no la estás usando y que te gustaría quedar bien con alguien? Decís, mira, te lo regalo, te bendigo con esto. ¿Cuánto hace que no lo haces? ¿Qué dijo el profeta? He recibido orden de bendecir. Y cuando Dios te da la orden de bendecir, vos no te podés quedar con eso. Porque si hay una palabra que Dios le dijo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, Él le dijo, te bendeciré y serás de bendición. Para que yo pueda bendecir a otro, primero tengo que haber sido bendecido yo. Por eso usted hoy necesita irse bendecido de esta casa. Y yo hoy no voy a terminar el mensaje sin orar por usted y que usted pueda irse lleno de la bendición de Dios. Claro que el término bendecir o bendición es amplio. Y voy a utilizar una palabra para describirlo, es inclusivo, es algo que lleva muchos componentes, porque la bendición puede ir desde una palabra, como le dije recién, de un simple estímulo, de un ánimo, o puede ir acompañado de una acción, de una obra. ¿Está bien? Ahora, cuando se da una orden, la orden se obedece. Cuando se da una orden de parte de Dios, esa orden hay que acatarlas. Y hay personas, y usted a lo mejor coincidirá conmigo, que son portadores de bendición. ¿Conoce gente así? Que es una persona portadora de bendición, donde van, dejan paz. Donde van, te alegró la mañana, o te alegró la tarde, o te alegró el día. Y no es que esa persona está exenta de problemas, no es que esa persona está exenta de luchas, de pruebas, pero es una persona que entendió y que sobre ella reposa la bendición de Dios y que cuando va a tu casa o te encuentra en el colectivo o en la calle, donde sea, te bendice. Te cuenta un testimonio, te invita a la iglesia, te hace una oración, te comparte un texto bíblico. ¿Cuánto le gustaría encontrarse con gente así? Precioso. Ahora, hay personas que son portadoras de bendición. Donde van te sueltan una palabra de fe, donde van te crean una expectativa, te plantan un escenario que parece que no existiera, parece que ese escenario lo tienen ellos y el cielo, nada más. Mientras todos están hablando de derrota, mientras todos están hablando de contradicción, mientras todos van, este va en contramano, este va contra la corriente. Eso es un portador de bendición, alguien que no está condicionado, alguien que no está limitado a las circunstancias del momento, sino que alguien que está mirando lo eterno. Alguien que está llamando a las cosas que no son como si fuesen. Alguien que tiene un lenguaje de fe. Diga conmigo, para bendecir a otro, tengo que tener un lenguaje de fe. Tengo que soltar buenos pronósticos sobre la gente. Y esto fue algo que Jesús le enseñó a los discípulos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 3. Mire lo que dice. He aquí, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. La persona que bendice es una persona sana, ¿no es cierto?
Es una persona que no tiene malicia. Y la Biblia lo compara con la figura de un cordero. Así que el primer punto sería de que yo, para bendecir a otros, tengo que ser un cordero, manso, sumiso. Para yo poder ser portador de bendición, como le dije recién, primero yo tengo que estar en bendición. Yo tengo que ser un portador de paz, de alegría, de expectativa, de todo lo que le dije. Y dice el texto, esto se lo enseña Jesús a los discípulos. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. Aquí no es que no hay que saludar a nadie por el camino, sino ¿dónde está la característica de la persona que bendice? Está diciéndolo por una cuestión religiosa. Los judíos podían tardar hasta 40 minutos saludándose. ¿Sabía eso? Se abrazaban, se besaban, se sentaban, se preguntaban por la familia. Eso era saludarse con alguien en el contexto hebreo. Pero mire lo que dice el verso 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta. Eso es bendecir. Usted entra a una casa y ¿qué tiene que decir? Paz a esta casa. Una persona inconversa, una persona que no conoce a Cristo, que no conoce a Jesús, y usted lo visita y usted le dice que la paz de Dios esté en esta casa. ¿Cómo repercute eso ante la persona? ¿Quién no necesita paz? ¿Quién sería capaz de rechazar la paz? ¿Qué es la paz? La ausencia de guerra. ¿Qué es la paz? La ausencia de conflicto. ¿Y en qué hogar y en qué casa nadie no puede decir que no necesitan la paz? Jesús le dijo a los discípulos, donde vayan, ¿qué tienen que decir? Acá están todos en pecado y todos se van al infierno. ¿Qué tiene que decir? Y dice el verso 7, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga por delante. ¿Quién es un portador de bendición? No solamente alguien que transmite paz, que suelta paz, sino que dice el verso 9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Si hay un enfermo, ¿qué tiene que hacer usted? Orarle, sanarlo. ¿Me está entendiendo? Y esto no es algo que solamente fue encomendado a los discípulos del tiempo de Jesús. Este es un mandato para la iglesia. Esta palabra tiene aplicación y vigencia. Esta palabra no está vencida. No crea en ese concepto de cesacionismo, de que los dones cesaron, de que los milagros fueron para la Biblia, para el tiempo de los apóstoles. Jesús acá nos está dando una encomienda. Jesús acá nos está enviando a que transmitamos paz, a que bendigamos a la gente y a que sanemos los enfermos. Volvemos al texto. Números 23:20. He aquí he recibido orden de bendecir. ¿Qué tiene que hacer a partir de hoy cuando usted sale de esta iglesia? Bendiga a cada uno que se le cruce por delante. Y dice el texto, verso 20, Él dio bendición y no podré revocarla. Cuando Dios se propone bendecir a una persona, por más que usted no quiera, Dios la va a bendecir igual. Cuando Dios decide bendecir a alguien, no lo puede detener ni el mismo infierno. Cuando Dios decretó una bendición sobre una persona, dice que no hay nadie que pueda revocarla. ¿Sabe lo que es revocar algo, no es cierto? Tratar de dejarlo sin efecto, cortarlo, detenerlo, eliminarlo, no se puede. Quiero decirte algo. La bendición de Dios está sobre tu vida y ni yo ni nadie la va a poder revocar. Eso es una buena noticia. Esa es una palabra para festejar, para celebrar, para parársela encima, para saltarla, para declararla. Dios decretó una bendición y nada la puede detener. ¿Cuántos dicen amén? Pero note lo que dice. Él dio bendición y no
podré revocarla. No puedo cuestionar cuando Dios quiere bendecir a alguien. Verso 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. ¿Sabe por qué cuando Dios quiere bendecir a una persona no mira sus pecados? ¿No mira su rebelión? ¿No mira su perversidad? Porque cuando lo ve a usted, que si bien somos perversos muchas veces, si bien muchas veces somos rebeldes, si bien muchas veces el pecado y la iniquidad está en nuestra naturaleza, pero Dios cuando te ve a vos para bendecirte, lo ve a Jesús en la cruz. Porque Él fue el sustituto en lugar tuyo. Porque fue Él la ofrenda y el cordero por tus pecados. Entonces Dios no se puede contradecir. Te mira a vos, lo mira a Jesús y dice, no, lo tengo que bendecir porque yo ya di a mi hijo por él. Ya lo puse en garantía, ya lo puse como sustitución del que no lo merecía. Entonces la bendición sigue en pie, sigue vigente. Hay veces uno dice, pero no se merece que Dios lo bendiga tanto. Mirá lo perverso que es, pero Dios no está viendo su perversidad. Dios está viendo el sacrificio de la cruz, está viendo la obra del Calvario, está viendo la sangre derramada de Jesús. Cantábamos recién, amor sin condición. Acá no hay condición. Acá no hay condición, no es una promesa condicional, es incondicional la bendición de Dios. Pero dice algo más interesante. No ha visto perversidad en Israel, ni iniquidad en Jacob. Jehová, su Dios, está con él. Y esta es la bendición. Esta es la bendición traducida a la cotidianeidad. Esta es la bendición traducida al día a día. Dios está con él. Dios lo acompaña. Dios le abre el camino. Dios va adelante. Dios lo bendice. Dios le abre puertas. Dios está con él. Y un detalle interesante. Y júbilo de rey en él. Nosotros podemos alegrarnos. Podemos estar contentos. Podemos festejar. Podemos celebrar. Podemos tener un momento grato. Ya sea en la iglesia, en la familia. Pero júbilo de rey, cuando el rey se ponía contento, toda la ciudad salía a las calles. ¿Sabía eso? Porque significaba que el rey iba a ser favorable, propicio, bondadoso. Y si el júbilo del rey está en nosotros, tendríamos que salir a las calles a gritar, a celebrar, a gozarnos, porque viene una nueva victoria sobre nuestra vida, viene una nueva amplitud de posibilidades de parte de Dios. Cuando está el júbilo del rey en nosotros, es una onda expansiva de gozo, de alegría y de bendición. Dice que cuando David trajo el arca de la casa de un tal Obed-Edom y la llevó a Jerusalén, él venía danzando delante del arca, delante de la presencia de Dios, y todo el pueblo salió a las calles. Las doncellas, los jóvenes, los chicos, todos a las calles. Y dice que ofrecieron sacrificios y el rey repartió carne y pan a todo el pueblo. Y todo el pueblo se alegró porque el rey los había bendecido. Y Dios respalda al rey. Y cuando el rey bendice, Dios va detrás de esa bendición. Ahora, note un detalle interesante. Dios los ha sacado de Egipto. ¿Qué era Egipto? La esclavitud. Quiere decir que salir de la esclavitud también es sinónimo de bendición. Diga conmigo, yo era esclavo. Y ahora soy libre. Estás bendecido entonces. No estás como otras personas presos del temor, presos del fracaso, presos de la circunstancia. Hay gente que está bien cuando las cosas le están todo bien. Y hay gente que está mal cuando las cosas
No, vos no podés ir de un lado para otro en una bipolaridad anímica de acuerdo a cómo te vaya en la vida. Vos tenés que estar bien siempre. Vos tenés que estar contento siempre, porque tu gozo no está dependiendo de las circunstancias, sean favorables o adversas. Tu gozo está en Dios y el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Ahora, dice, Dios los ha sacado de Egipto, ya no somos esclavos. Tiene fuerzas como de búfalo. Eso es bendición. Que a esta altura del año todos andan languideciendo. A esta altura del año todos andan cansados, todos andan estresados, todos andan turbados. Los que estamos bajo la bendición de Dios tenemos fuerza como de búfalo. Todavía seguimos emprendiendo cosas, todavía seguimos con nuevos desafíos, todavía tenemos expectativa. El año no termina en diciembre, el año continúa para los que tienen fuerza de búfalo. Algunos están esperando que terminen las clases, otros están esperando que termine la temporada de trabajo y le den las vacaciones. Hermano querido, está bien todo eso, pero el que tiene fuerza como de búfalo no para en el calendario humano, continúa en el calendario de Dios, yendo hacia adelante. Decía al de al lado, fuerza. Como la del búfalo. Y ahora voy a decir algo mucho más poderoso. Porque yo no puedo entender esta realidad que le voy a compartir. Dice, porque contra Jacob era el pueblo de Dios, lo voy a traducir, porque contra la iglesia no hay agorero. ¿Qué dice ahí? Agüero, ¿no es cierto? Dice así la traducción. Está mal. Agüero es agorero. ¿En dónde me baso para decir esto? En el texto de abajo, en su contexto inmediato. Ni adivinación contra Israel. En ese tiempo se utilizaba mucho ir a los astrólogos, a la astrología, a los que consultaban a los muertos. Los cananeos eran expertos en las artes ocultas, esotéricas. Hoy también. El otro día con este actor que estuvo internado en un psiquiátrico por sus manifestaciones de carácter y demás, se llenó todos los noticieros y todos los programas de espectáculo de parapsicólogos, mentalistas, brujos, astrólogos. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Sin dar nombre, ¿sabe de lo que estoy hablando? Ahora, la gente cree en eso. La gente que no conoce a Cristo cree. Nosotros también creemos y sabemos que el mal existe. Que hay en el mundo espiritual un antagonismo constante. Las fuerzas espirituales de maldad contra los hijos de Dios, o contra el reino de la luz, contra el reino de las tinieblas. Es cierto. De la misma manera que usted busca a Dios, se consagra, quiere servir a Dios, también hay del otro lado quienes practican ocultismo, brujería, vudú, nueva era y todas esas artes ocultas. Pero sin embargo hay gente en la iglesia, hay hijos de Dios, hay creyentes, hay cristianos, que tienen miedo que le hagan un trabajo, que tienen miedo que una bruja, no sé, le pinche el muñeco, no sé, o le tire un perfume o le haga algo. Con la gente que trabaja aquí en limpieza, antes de que usted venga al culto y antes de que usted se entere, ¿sabe la cantidad de veces que sacamos trabajos? Hechizos, brujerías, aquí mismo adentro de la iglesia, en el parque, semejantes cuadros que si usted ve, sale horrorizado. Tal cual. Lleno de... Y hay cristianos que dicen, ay, mire lo que me hicieron, me tiraron una estatuilla o me tiraron tal cosa. ¿Qué dice la Biblia? Lea conmigo, por favor. Porque contra Jacob, o contra la iglesia, contra Israel, contra el pueblo de Dios, no hay agorero. Vale decir, no hay brujo que valga.
No hay brujería que tenga efecto, siempre y cuando usted esté tomado de la sangre de Jesús y usted sea un hijo de Dios que camina en fe y camina en la palabra. Si no, cada uno será víctima o presa de su propio temor. ¿Me está entendiendo? Ahora, mire qué interesante. Dice, no hay brujo, no hay agorero, ni adivinación contra Israel. ¿Dónde se vio que la iglesia tema este tipo de cosas? Fetichismo, hechicería. Si la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno no van a tener poder sobre el avance de los hijos de Dios. Pero dice algo también. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. ¿Sí? No se echará hasta que devore la presa. Así como hay gente que es portadora de bendición. ¿Cuántos son portadores de bendición? Le tengo una mala noticia. Mire lo que dice el capítulo 22, verso 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Vino Dios a Balaam y le dijo, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que están con vos? ¿Quién era portador de bendición acá? Balaam. Pero en esta oportunidad, Balaam se estaba vinculando y relacionando con gente que no era de bendición. Con gente que le vino a pagar para que Balaam, en lugar de bendecir al pueblo, los maldijera. Entonces le dijo Dios, ¿con quiénes te estás juntando? Porque así como hay personas que son portadoras de bendición, también hay personas que no son portadoras de bendición, que son portadoras de cualquier cosa menos de levantarte, de estimularte, de traerte una palabra de fe, todo lo contrario. Decía al de al lado, ¿quiénes son estos que están con vos? Extraños para Dios. Extraños para Dios. Ojo. Pero pastor, usted nos dijo que tenemos que ir a los inconversos a bendecirlo. Usted nos dijo que tenemos que ir a una casa a decir paz sea esta casa. Sí. Sigo sosteniendo. El que es portador de bendición y cuando Dios decreta una bendición sobre algo, no puedo revocarla. Acá estoy hablando de gente que se te vincula y que pretende dividir o maldecir al pueblo de Dios. Estoy hablando de gente que te incita, que te contagia y que te conecta mala onda. Te voy a poner estos términos. Una vibra negativa. Hace un tiempo alguien me dijo, usted tiene una vibra, yo dije, bendición. No, una vibra, bendición de Dios, porque no, tiene como una vibra, como un áurea. Bueno, llámalo así, le dije. Vio que hay un lenguaje. Preguntale al de al lado, ¿qué vibra tenemos? ¿Te vibra algo por lo menos? ¿Qué varones son estos que están contigo?
Por eso quiero decirte esto que es muy importante. Cuidado con quienes te conectás. Porque aunque hay veces vos te puedas encontrar con gente que va a la iglesia o que se llaman cristianos o que puedan pertenecer a un ministerio, no siempre Dios aprueba todas tus relaciones. De hecho, Balaam fue influenciado por estos hombres. De hecho, Balaam los recibió como si vinieran de parte de Dios. Lee el pasaje. Y Dios le dijo, no, yo no los conozco. ¿Por qué los recibís? ¿Por qué compartís con ellos? Una cosa es bendecir a alguien que tiene una necesidad. Otra cosa es tratar de bendecir a alguien de parte tuya, pero que tiene intencionalidad negativa. Y estamos llenos de gente con intencionalidad negativa. Con gente que habla desde lo herido de su corazón y transmite veneno. El libro de Hebreos capítulo 10 dice, cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura, por ella muchos sean contaminados. Si Dios ha decretado bendecir una vida, la va a bendecir. Si Dios ha decretado bendecir una iglesia, la va a bendecir. Si Dios ha decretado bendecir una palabra, vos no te vas a poder oponer. Pero ten en cuenta esto, no todos van a venir con la bendición de Dios. De hecho, en el libro de Segunda de Juan, Juan el apóstol dice, no le digáis a cualquiera bienvenido, si no trae la misma doctrina tuya. Porque el que le dice bienvenido a alguien que trae una doctrina que no glorifica a Dios, te haces partícipe de sus obras. Hola. Así que la bendición tiene sus beneficios. Te hace libre de la esclavitud. Ningún brujo te va a poder hacer nada. Dios va a estar con tu vida. Nadie la va a poder revocar. Pero la bendición, hermanos queridos, es una responsabilidad. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Te estoy dando una responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con la bendición? La bendición te tiene que ayudar a saber discernir, a poder hacer diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Volvemos al texto de cabecera. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla.